Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por la División de Consultoría para el Sector Financiero en la región norte de EY. Como división, llevamos más de 20 años en la región atendiendo a las instituciones financieras más prestigiosas desde nuestras oficinas en México, Colombia, Centroamérica, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros. Actualmente somos más de 200 consultores especializados en los sectores de banca, seguros y valores, lo que garantiza una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy estaremos conversando sobre la gestión de cobros post-COVID-19, adaptándonos al momento. La actividad tiene una duración prevista de 1 hora. Todas las preguntas que desee realizar le invitamos a que las escriba en el área de questions o preguntas ubicado en el panel de control. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos al finalizar la sesión. Adicionalmente, durante la sesión estaremos realizando algunas consultas que podrá contestar directamente en su pantalla. Las mismas son meramente de carácter académico a fin de discutir algunos de los puntos revisados durante la sesión. Sin otro particular, les presento brevemente a los expertos de la sesión del día de hoy. En primer lugar, tenemos a Juan Reyes, quien es gerente de EY para la práctica de consultoría para el sector financiero, con más de 10 años de experiencia profesional en el área de consultoría, de mejora del desempeño y de proyectos tecnológicos. Juan es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá y posee una maestría en Administración de Negocios de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Juan además está certificado como PMP y ITIL. También nos acompaña Marco Aguilar, quien es socio del Offering de Cobranzas para la región norte de Latinoamérica en la división de consultoría para el sector financiero. Marco cuenta con más de 18 años de experiencia asesorando a clientes de la industria del sector seguros y banca. Ha sido responsable de liderar múltiples proyectos de transformación operativa y tecnología, tanto en México como en Latinoamérica. También ha trabajado en proyectos relacionados con definición de estrategias go-to-market, estrategias digitales, estrategias de generación de ingresos y reducción de costos, modelos operativos, entre otros. Adicionalmente, nos acompaña el señor Gerard Glorios, quien es líder de automatización inteligente para México y la TAM Norte y es parte del equipo de cobranzas. Gerard cuenta con más de 18 años de experiencia en consultoría de negocios con foco principal en banca y seguros. Tiene amplios conocimientos de gestión e implementación de proyectos con metodologías PMI y Scrum. Gerard es ingeniero civil graduado de la Universidad Iberoamericana de México y máster en banca y mercados financieros en la Universidad de Anáhuac. Sin otro particular, les dejo el día de hoy con Ana Luz Meneses, quien es Senior Manager de nuestra práctica y miembro clave del equipo de Business Transformation. Ella será la moderadora de la sesión del día de hoy. Bienvenidos. Ana Luz, no te escuchamos. Muchas gracias, Oriana, y muchas gracias a los panelistas por invitarme a moderar su sesión de hoy. Vamos rápidamente a darle un vistazo a nuestra audiencia. Hoy estamos acompañados por 41 entidades que representan a 9 países de nuestra región en Centroamérica, el Caribe, y tenemos algunas personas también unidas desde Sudamérica. Sin más, señores, un tema que ha generado mucho interés porque va a pasar por un momento post-COVID interesante. Me gustaría arrancar lanzándole una primera pregunta a la audiencia. Señores, el COVID ha impactado la función de cobro, ¿no? ¿Cómo consideran que esto ha impactado su organización? La pregunta que tenemos en pantalla. Tenemos pregunta realmente la tienen sus clientes, correcto. Y en pantalla pueden contestarnos, ¿no? Si ustedes realmente sienten que tienen información de cada uno de sus clientes relacionada a la pandemia. Las respuestas son sí, de manera estructurada, sí, pero por grupos de clientes, o no. La realidad es que no tengo información de cada uno de mis clientes aún de forma estructurada.
Importante, por favor, darle doble clic a el espacio o el botoncito blanco para poder marcar su respuesta. En caso de que se presente algún problema, simplemente nos puede escribir a través del chat su opción seleccionada, A, B o C. Podemos cerrar el poll, Oriana. ¿Me avisas? Me encantaría ver esta respuesta antes de pasar de una vez con nuestros panelistas. Y de acuerdo a la percepción que tenemos de nuestras conversaciones con clientes, la mayoría nos contesta sí, pero por grupos de clientes. Y uno de los principales retos que están manifestando los bancos en la región es, por grupos de clientes, pero esta situación amerita un 1 a 1. ¿Cómo llegamos allá? Quizás la respuesta necesita un abordaje, ¿no? Y para eso tenemos a Juan Carlos Reyes. Te agradecería, Juan Carlos, que de una vez nos comentes un poquito cómo lo ve EY, cómo Cobros va a hacerle frente al aumento de la morosidad que esperamos en el post-COVID. Ok, buenos días, gracias Ana Luz, buenos días a todos. Como les comentó Ana Luz, tenemos una audiencia bastante enfocada en bancos. Tenemos a los principales bancos de la región en este webinar. Muchísimas gracias por participar. La gran pregunta que surge acá es cómo ha impactado el COVID la función de cobros, y por eso iniciamos preguntándoles a ustedes su percepción de qué tanto conocen a sus clientes. La óptica de EY y lo que está ocurriendo en la región nos indica en que el foco para poder atender todo es el cliente. Pero además del cliente hay otras variables que debemos considerar para poder hacerle frente a la aceleración de la incertidumbre dado el COVID-19. Vale, entonces la respuesta a esta pregunta se encuentra sobre todo en los clientes. Pero ¿cuál podría ser una mejor pregunta? Entonces, ¿cómo se han visto impactados nuestros clientes? Y posteriormente responderemos cómo afecta esto la función de cobros. Entonces, ¿cómo se han visto impactados los clientes a raíz de la pandemia? ¿Los conocemos y cómo los debemos abordar? Esta visión, un poco simplificada, es la que vamos a tratar de abordar acá. Para eso vamos a empezar entendiendo cuáles son los primeros factores que han provocado un shock y sus posibles impactos tanto en los clientes como dentro de las organizaciones. Lo primero, el primer shock fue el aislamiento decretado por todos los países afectados por el COVID. Esto tuvo un impacto directo en la producción y en el consumo, en la disminución de la fuerza laboral, no por despidos, sino por el tema del aforo mínimo permitido para evitar el contagio y el aumento de las cesantías. Este aumento de las cesantías no se ha magnificado todavía y va a depender de la capacidad que tengan las distintas economías para recuperar cada uno de sus sectores. Como consecuencia de esto, tenemos menos créditos nuevos. Esta es la realidad de los bancos, y los créditos que se están otorgando o se van a otorgar, que se espera que aumenten una vez reactivadas las medidas económicas, van a ser otorgados bajo otras condiciones crediticias, no las que estaban antes de la pandemia. Aumento en los impagos, eso está claro, y tampoco se ha visto tan pronunciado el efecto cliente 1 a 1 por la decisión de los bancos y de algunos gobiernos de aplazar los pagos por algún tiempo. Y por otro lado está la pérdida de valor de algunas garantías. Este efecto tampoco queda del todo claro, dado que no ha empezado a fluir nuevamente el movimiento económico. Pero acá tenemos que preguntarnos cómo se van a ver afectadas las garantías, sobre todo las inmobiliarias. Otro de los shocks fue el tema de las regulaciones. Las regulaciones cambian muy a menudo y los bancos tienen que adecuarse y las demás empresas a atender estas nuevas regulaciones. Y eso, ¿qué consecuencia tiene? Una mayor incertidumbre, mayores consultas de los clientes, se explotan las redes sociales, se explotan los call centers que están operando a menor capacidad, nuevas actividades operativas de crédito, ajustes a los créditos, y acá tenemos que identificar cuál es la mejor forma de hacer esos ajustes para atender a los aplazamientos, a las moratorias, y cómo percibe el cliente
que el banco maneja esto, ya que la percepción del cliente es crítica para poder saber qué vamos a hacer más adelante y cómo ese cliente va a impactar las nuevas ventas de crédito, la fidelización. Y un tercer shock que todavía no queda del todo claro, que los países han estado manejando, han estado programando. En algunos van más adelantados que en otros, pero todos se perfilan en la región que van hacia el mismo camino, que es una apertura gradual. Sin embargo, las reglas, las consecuencias de esta apertura gradual no están del todo claras. Ahí están formándose los comités en las distintas empresas, sobre todo en los bancos, para atender el retorno al trabajo, el retorno a esa nueva normalidad. Vale, entonces, ¿cómo Cobros va a hacerle frente al aumento de la morosidad, que es lo que nos preocupa en este webinar específicamente? Y nos preguntaremos si podemos aumentar, por ejemplo, hasta un 25% el cobro de la cartera morosa, que se vio incrementada por todos estos factores. ¿Cómo hacemos para aumentar la productividad del equipo de cobros ético? Y esto es muy importante. Esta es una de las palabras que sobresale en la crisis. Desde antes el cliente ha estado demandando transparencia. Sin embargo, se ve acrecentada en este tiempo, porque de las acciones que tome cada una de las entidades, el cliente las va a percibir de alguna manera. Y la idea es que las perciba como éticas. Por otro lado está cómo optimizamos el valor de la cartera que debemos vender, cómo detectamos qué clientes realmente no van a pagar y qué hacemos con ella y en qué momento del tiempo. Entonces, estas preguntas vamos a tratar de responderlas con un enfoque de 3 variables para la nueva normalidad. Vale. Empecemos entonces a ver algunas variables agregadas para entender el impacto de manera general en la cartera y que ha sido el foco de las instituciones bancarias en los últimos días, o sea, desde que inició la cuarentena total hasta los últimos días, se han enfocado en entender el comportamiento de la cartera morosa a nivel agregado. ¿Qué impacta la cartera morosa a nivel agregado? Por un lado, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es inversamente proporcional a la cartera morosa, es decir, mientras menos crece el Producto Interno Bruto, más grande va a ser la cartera morosa, una correlación positiva. Pero por el otro lado está el desempleo, que mientras más alta es la tasa de desempleo, mayor es la morosidad. Y el COVID ha impactado directamente estas dos variables. Las proyecciones van cambiando día a día, pero de acuerdo a proyecciones de la CEPAL y otros organismos, en la región, en Centroamérica y en casi todos los países de Latinoamérica, el Producto Interno Bruto, el crecimiento va a estar cercano a cero y en algunos casos negativo. El desempleo, todavía no hay cifras oficiales, pero en China, por ejemplo, donde van más adelantados, el gobierno dice que la tasa de desempleo es alrededor del 7% en las regiones más afectadas por el COVID. Sin embargo, los especialistas y los analistas indican que las cifras son hasta 3 veces superior a lo que indican los entes oficiales. Por otro lado está el análisis sectorial. Cuando el banco hace su análisis, lo hace desde el punto de vista de la cartera. Tengo una cartera de consumo, una cartera comercial, pero dentro de la cartera de comercial o de consumo tenemos diferentes integrantes que pertenecen a distintos sectores industriales, sean como empleados o sean como productores. Y cada sector se ha visto impactado cada cartera se ha visto impactada de manera distinta y dentro de la cartera distintos sectores han tenido impactos diferentes. Por ejemplo, el impacto para un crédito comercial, una compañía aérea, no va a ser el mismo que para una compañía agrícola o agroindustrial. Igual pasa en el consumo. Los empleados de las empresas impactadas fuertemente en su producción no va a ser el mismo que el impacto para el gobierno que se ha mantenido pagándole a sus empleados, por ejemplo. Vale, entonces este panorama de manera general lo ha analizado bien cada banco y lo están analizando los entes externos y son los que impactan directamente la cartera de manera agregada. Interesante, Juan. Me gustaría en este momento hacerle la pregunta a Marco. Bienvenido, Marco. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido el comportamiento en relación a este tema en México. Marco, ¿nos escuchas? No se escucha muy bien.
Entendemos que hay un problema de conexión. Les pedimos disculpas. Parece que hay problemas con las señales. Marco y Gerard nos acompañan desde Ciudad de México. Se está escuchando con mucha interferencia a Marco. Probablemente podemos intentar con Gerard. Hola Ana Luz, buenos días. Juan Carlos, y buenos días a todos. Muchas gracias. No sé si a mí sí me escuchan un poquito menos robotizado. A ti te escuchamos perfecto. Bienvenido. A ver, tú puedas contestarnos cómo ha sido el comportamiento observado en México en relación a la morosidad. Yo te diría que en este sentido hemos visto dos cosas en cierta forma esperadas, pero que están sobrepasando a los bancos, ¿no? Uno es el nivel de solicitudes es mayor al que los bancos estaban esperando y esto ha afectado la operativa, ¿no? No nada más la operativa para recibir las solicitudes, la operativa de consultas. Hay muchas dudas. Incluso en las redes sociales hemos visto que no hay un entendimiento claro de lo que se está poniendo y solo unos sectores de la población están entendiendo bien cuáles son las ofertas que están presentando los bancos para apoyarlos durante este periodo, ¿no? Hay un esquema gubernamental donde se propuso desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la ABM que se hiciera este apoyo a los clientes de los bancos, y en ese sentido es a lo que me refiero, que no hay un claro entendimiento en todos los casos por parte de los clientes. Esto ha desbordado, pues evidentemente, las consultas en los diferentes canales con los que cuentan los bancos, y mucho ha sido hacia los contact centers, y en la operación ha superado los volúmenes que son esperados de operativa, no nada más en cuanto a número de solicitudes, sino también en cuanto al trabajo que se está generando, y el impacto que esto tiene no es únicamente en la formalización, como ustedes podrán imaginarse, pues es todo el impacto que se tiene y se va a tener hacia la cobranza. ¿Quiénes nos han llamado la atención que están haciendo este pedido con mayor participación en la cartera? Son las pymes, y en porcentaje de cartera en algunos bancos ha sido hasta el 60% de los clientes pyme que han estado solicitando esto. Y en algunos estudios que tenemos en EY, también aquí en México, lo que hemos visto es que esto se genera porque muchas de las pymes están pensando que si la cuarentena definida por el gobierno se extiende por más de 3 meses, les va a ser imposible continuar con los negocios. Entonces están previendo alternativas para poder solventar sus gastos, solventar a sus empleados y poder continuar con el negocio en un futuro. Gracias, Gerard. Con esto veo que la situación es similar en México, a algunos países de nuestra región, donde estamos trabajando muy de la mano con los clientes, dos enfoques: plan de recuperación y plan de transformación, y han surgido algunos pilotos interesantes precisamente relacionados a las pymes, ¿no? Un segmento que está sufriendo y que busca una mano amiga en este momento de dificultad para sobrevivir. Para las pymes es un tema de sobrevivir estos meses, sobre todo de confinamiento, donde en muchos casos la demanda se redujo a cero. Juan Carlos, me gustaría volver contigo. ¿Cómo realizar una gestión de cobros centrada en el cliente? ¿Cómo realizar una gestión de cobros más eficiente? Sí, correcto. Ok, mira, Ana Luz, para cerrar el tema de las carteras, este es el impacto general cualitativo en el sector inmobiliario y automovilístico. El impacto es menor, al igual que en los descuentos directos. Estamos a la espera de ver qué ocurre con la recuperación de las distintas empresas, y como decía Gerard, los principales impactados han sido los pymes y los corporativos, ¿vale? Pero el análisis agregado nos da unas luces de manera general para ver las acciones y las estrategias a tomar. Sin embargo, desde el punto de vista de cobros, tenemos ya que entrar a un nivel de análisis de clientes, ya no de cartera, sino a nivel de clientes.
Y eso es lo que nos lleva a la pregunta que nos hacías de cómo realizar una gestión de cobros centrada en el cliente, empática, ética y más eficiente. El enfoque de la solución... Diría yo, Juan Carlos, mucho más allá de una segmentación típica 30-60-90, que es lo que vemos en la mayoría de los bancos todavía. Sí, en las áreas sí, correcto, correcto. Vamos de hecho a hacer una pregunta de percepción para la audiencia, a ver cómo segmentan sus clientes para cobranza y qué están pensando. Entonces, de manera general, el enfoque de la solución para hacerle frente a la situación que se ha visto acelerada por el COVID es enfocarse, uno, en los clientes, dos, en el Ethical Collection Team, que lleva una serie de variables relacionadas para que se configure de manera completa y el uso de modelos analíticos. Entonces, los principales puntos de atención van a ser, uno, apalancarse en la analítica y modelos predictivos para atender a los clientes, adelantarse a sus necesidades y optimizar los canales de atención para atender los que nos comentaba Gerard de los picos de la demanda de cobradores en este caso. Lo segundo es reimaginar y construir ese nuevo modelo de cobros que sea resiliente. Cobro siempre ha estado inmerso en incertidumbres. Entonces tiene que construir un modelo que sea resiliente para la nueva normalidad. Hay que construir el new normal con un equipo ético, con componentes digitales, automatización y procesos flexibles. Y lo tercero, que pudiese ser menos importante en la región, sin embargo, hay que ir incursionando hacia allá, es el tema del autoservicio. Esta pandemia lo que ha demostrado es que mucha gente que no utilizaba los medios digitales los han utilizado. No son nativos, pero se han estado adecuando a los medios digitales. Entonces hay que apalancarse en esto. Vamos a ver cada uno de los factores y lo primero que vamos a ver es cliente, luego el Ethical Collection Team y los modelos analíticos. A ver cómo calza esto dentro de lo que tenemos que hacer para afrontar de mejor manera la cobranza en el New Normal. Vale. Antes de que avances con el primer factor, Juan Carlos, lanzamos vale, entonces vamos a ver el primer factor, que es clientes, y aquí está la pregunta. ¿Cómo segmentamos a nuestros clientes para la cobranza? Entonces ya pueden ver en la pantalla, pueden ver que tenemos 3 opciones por rango de días de retraso, entre 1 y 30 días, entre 30 y 60, etcétera, por su sector económico o por otras variables. Recuerden darle doble clic al botoncito blanco para seleccionar su opción y en caso de que no tenga falla el sistema, por favor nos lo escriben su respuesta a través del chat. Listo, entonces voy a pasar a cerrar. Ana Luz, ahí tienes, Ana Luz, Juan, ya tienen allí en pantalla los resultados. Sí, coherente exactamente con lo que mencionábamos, es lo que hemos visto siempre que entramos a revisar este área dentro de nuestros clientes, muchos por problemas con limitaciones de datos, otros con muchísima manualidad, pero una constante casi en una gran mayoría de bancos esta segmentación, ¿no? Que es un reto y un desafío para esta cobranza centrada en el cliente que tú mencionas, Juan Carlos. Sí, correcto. Acá tenemos que considerar otras variables para robustecer el rango de días de atraso, que ha sido lo que siempre hemos utilizado para segmentar, asignar a los clientes a las fuerzas cobradoras o a los distintos canales e identificar los distintos tratamientos. Entonces tenemos que comprender bien la disposición a pagar de los clientes y la capacidad de pago de esos clientes. Vamos a tener clientes que eligen no pagar, no quieren pagar, y hay clientes que aunque quieran pagar, no pueden pagar, y hay otros que simplemente se les olvida o pagarán en algún momento. Vale. Entonces nuestros clientes demandan información y transparencia, y para poder brindarle información y transparencia, nosotros debemos conocer ese cliente, para lo cual necesitamos también información. Si profundizamos un poquito ese perfilamiento de clientes para luego segmentarlos de acuerdo a su disposición a pagar, vamos a enfocarnos aquí en dos grandes grupos. Por ejemplo, el cliente frustrado. Ustedes han visto las redes sociales explotadas, y cuando ustedes conversan con algunos grupos de personas, se dan cuenta que
los comentarios hacia las iniciativas que están tomando los bancos no son percibidos de buena manera. Entonces, ese es un cliente probablemente frustrado por algún tema, por algún inconveniente que pudiese pagar probablemente, pero que dadas las circunstancias se le hace éticamente difícil pagar. Entonces, a él hay que hacerle un tratamiento particular para convencerlo de que si hubo un agravio, disculpe, pero tiene una obligación. Por otro lado, tenemos clientes con dificultades de pago a largo plazo. Venían comportándose bien, tenían un valor para el banco o para la entidad porque era un buen cliente, un buen índice de cross-sell, etcétera, pero se vio afectado por una enfermedad o por pérdida del empleo o porque tuvo otros gastos y no puede pagar en el mediano o en el largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de clientes? Juan Carlos, aquí te interrumpo para lanzar una pregunta hasta Ciudad de México. Gerard, porque creo que no hemos recuperado la señal de Marco, ¿podrías comentarnos qué acciones se han estado visualizando para clientes que, por ejemplo, no van a poder continuar pagando? Hola, Ana Luz. Sí, no sé si Marco me decía que había intentado reconectarse, no sé si ya se ha podido conectar. Sí, ahí lo escucho, pero con esta misma interferencia. Sí, no. Probablemente. No, creo que tomo yo la pregunta. Mira, yo te diría que esto que está comentando Juan es súper importante, ¿no? El conocer a los clientes, segmentar a los clientes y el tratamiento de los clientes, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto es que algunos bancos, y es muy común, no están aprovechando todavía toda la información con la que cuentan, ¿no? Para el conocimiento y segmentación de sus clientes. ¿Y esto qué riesgo genera? Por ejemplo, un cliente que es un pagador descuidado, que continuamente paga fuera de su fecha, y puede ser descuidado, puede ser también por la parte de sus flujos de dinero, ¿no? Tal vez el flujo de dinero le llega el día 30 y él tendría que pagar el día 28 y entonces siempre se atrasa, ¿no? Hay bancos que conscientemente esto lo dejan como parte de su estrategia para la generación de unos ciertos revenues. Y hay otros bancos que no hacen el análisis, que no saben esto y que más que como estrategia, como mecánica de cobro, los meten al mismo bucket de 0 a 30 días. Y en el primer día les están cobrando independientemente de que sean muy buenos clientes y de mucho valor para el banco. Y les están llamando desde las 7 de la mañana y les están haciendo cobranzas 20 veces al día, 20 llamadas perdidas al día. Entonces, yo te diría que eso es la clave del conocimiento y la segmentación de los clientes, ¿no? Y estos clientes también que no te van a poder pagar o que ya decidieron no pagarte, tú lo puedes saber con la información que tienes, con los contactos que tienes, con toda tu base de conocimiento, puedes identificarlos con mucha precisión y tomar decisiones de negocio. Oye, esta es cartera que está deteriorada, pero lo sé desde un momento muy temprano, la puedo meter en un portafolio de venta de cartera con un valor mayor. ¿Por qué? Porque es una cartera que todavía en su tiempo no lleva tantos días en mora. Sin embargo, es una cartera que tú sabes que el esfuerzo para recuperar cualquier peso va a ser mucho mayor que el valor que puedas recuperar de la misma a través de una venta de cartera. Entonces, es parte de lo que viene aquí en estos tratamientos diferenciales. Te ayuda muchísimo a bajar tus costos operativos, tu desgaste de relación con los clientes y también te ayuda a optimizar tus ingresos a través, por ejemplo, de estas recuperaciones por venta de cartera. Lo que dices es súper importante. Nuestros estudios demuestran que tendiendo la mano en un momento difícil puedes duplicar el valor del cliente en el largo plazo a la vez que le demuestras cercanía y empatía. Esto creo, Juan Carlos, que es la base del siguiente tema que vas a comentarnos. ¿Cómo funciona un Ethical Collection Team? ¿Cómo te acercas, ¿no? Y cómo trabajas con el cliente en el centro. Correcto. Para cerrar ya el tema de clientes y empezar a ver el Ethical Collection Team, aquí los principales retos, resumiendo, serían identificar el segmento y el perfil al cual realmente pertenece al cliente y que nos puede dar luces del tratamiento, del mejor tratamiento, lo cual nos va a llevar a optimizar tanto el valor de
de la cartera a la venta como el mismo proceso de cobranza. Resolución de malentendidos, términos y condiciones, definir los tratamientos a ofrecerle, por qué modelo se va a atender, por qué canal, qué producto de cobro le vamos a ofrecer, con qué frecuencia lo vamos a contactar y el esquema de fidelización. Muy importante el tema de fidelización porque no solamente tenemos que pensar del lado de cobro, sino cómo impacta esto posteriormente el negocio. Lo cual nos lleva entonces al siguiente componente de la solución. Recuerden que primero es conocer al cliente y ahora cómo atendemos a ese cliente a través de un Ethical Collection Team que le haga entender al cliente que realmente lo conocemos, lo consideramos, entendemos su situación y estamos siendo transparentes con ello. Vale, para introducir este tema, rápidamente vamos a pasar por algunas decisiones que han impactado la capacidad. Por ejemplo, el aplazamiento inicial. Por un lado, impacta la capacidad operativa porque tenemos que hacer ajustes a los créditos. Pero por el otro lado también está el impacto al mismo cliente. ¿Cuál es la mejor fórmula para aplicar el ajuste al crédito del cliente? ¿Llevárselo a una cuota balloon u otra fórmula? ¿Qué tanto beneficio hay para el banco? ¿Qué tanto beneficio hay para el cliente? ¿Y cómo puedo yo proyectar qué capacidad voy a tener luego de reiniciado el New Normal en cuanto al incremento de créditos y a la capacidad instalada? Voy a tener que traer personas de otras áreas. Entonces, todas estas decisiones que se han ido tomando día a día impactan de alguna manera u otra los distintos modelos operativos. Los bancos pueden reducir de manera proactiva el volumen de casos y minimizar las pérdidas con intervención y resolución temprana, que era lo que les comentaba Gerard. Para seguir ejemplificando el tema de cómo impactan las decisiones, ese modelo de cobranza y la capacidad instalada, cuando todo esto inició, los bancos empezaron a instalar un equipo para analizar la situación y definir los distintos frentes de trabajo. Luego enviaron a la casa a todas las personas que podían irse con una VPN, ubicaron en ciertos lugares a las personas que podían estar en sitio y luego siguieron. ¿Perdón? Mucha corredera para instalar los VPNs. Sí, correcto. Y para decidir qué equipo se iba y qué equipo se quedaba. Cuando todo esto se solucionó en parte, entonces nos dimos cuenta de que había un gran volumen de consultas de clientes, ya sea por el call center, en el caso de que el call center estaba a capacidad reducida, por el correo electrónico, por las redes sociales. Entonces, ¿cómo atendemos esto? Viene el tema de las comunicaciones hacia afuera y eso impacta fuertemente la capacidad instalada. Y ahí el banco tiene que ver cómo mueve de un sitio a otro personas y las entrena para poder darle solución a esto. Si lo vemos desde el punto de vista de cobros, estuvo ocurriendo lo mismo. La gente no está cobrando tanto porque hubo aplazamiento, o sea, no caen créditos nuevos en atraso, pero ¿qué viene? Ajustarse a los estándares de la industria, ser enfático en las comunicaciones internas, asertivas y empáticas con ese cliente, pensar en cómo se va impactada la capacidad instalada y ver los mecanismos para ajustarlo, la construcción de un nuevo modelo resiliente y ético y la preparación para la nueva normalidad. No es vamos a esperar a ver cómo es la nueva normalidad, no, dadas las variables que tengo, cómo construimos ese modelo que funcione con el pasado, que funcione con lo que tenemos y que se pueda adecuar fácilmente a lo que viene. O sea, no esperar a que se implanten las nuevas políticas, sino a lo que viene. Vale. Acá, Marcos, no sé si en México hay otras consideraciones o ustedes tienen otras consideraciones que mencionar acá sobre las cosas que han estado haciendo los bancos en estos primeros meses de la crisis. Hola Juan, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Te escucha mejor, Marco, adelante. Muchas gracias. Una disculpa, he tenido intermitencias con los servicios de internet por parte del proveedor, pero ya hicimos aquí unas mejoras. Antes que nada, espero que todo esté en orden en sus casas. Pues un poco complementando lo que ha venido mencionando Gerard, en cifras, publicaron los 4 grandes bancos de México hace un par de días que recibieron 2.6 millones de solicitudes para diferir los créditos. Bien lo mencionó Gerard, la mayoría son sobre todo pymes. Y hoy lo que ya están trabajando los bancos más allá de continuar con esta operación alterna, que sobre todo es mucho procesamiento manual porque nadie estaba preparado para atender esta contingencia,
es qué va a pasar dentro de los próximos 4 o 6 meses. Es decir, están haciendo esa segmentación, esa nueva segmentación de clientes. Ya mencionaron ustedes algunas de las variables. Una puede ser por industria, sobre todo aquellas industrias que les está impactando más esta pandemia, como el tema del turismo, el tema de la aviación, entre otras, pero también empezar a identificar bajo otro tipo de variables. Si están yéndose hacia el histórico de los pagos de estos mismos clientes, para identificar, por ejemplo, cuántos clientes han hecho pagos mínimos, por ejemplo, en la tarjeta de crédito durante 12 o 18 meses. ¿Qué tanto consumo de la línea de crédito tienen? Están haciendo segmentación, por ejemplo, los que tienen 70% del consumo de esa línea de crédito ya lo están poniendo como foco rojo y para estarlos monitoreando. ¿Cuánto número de atrasos han tenido durante un plazo de 12 o 18 meses? O también en tarjeta de crédito es qué tanto han hecho disposiciones en efectivo a través de este medio. Entonces, todo ese tipo de variables adicionales a las macroeconómicas que ya mencionaste, como el PIB, tasa de desempleo, entre otras, y también los modelos de riesgos que ya tienen internamente, están generando esa nueva segmentación de clientes, de ahora quiénes son sus clientes bajo este nuevo normal, y están tratando de identificar qué tipo de opciones les van a ofrecer dentro de 4 o 6 meses para poder reestructurar o generar nuevos créditos a estos clientes. Entonces, básicamente se están enfocando hacia eso y lo están viendo desde un punto de vista holístico, analizando diferentes aristas. O sea, están viendo el tema fiscal, ¿no? Para ver de qué manera va a impactar también. Contable, para ver si necesitan nuevas políticas o guías contables. Regulatorio, porque al final de cuentas hay que generar reportes con la información de los créditos que están bajo estas nuevas condiciones y cómo van yendo los comportamientos. Una de la preocupación principal de los bancos en Estados Unidos, por ejemplo, es justamente esa. Saben que el próximo año el regulador va a llegar con fuerza para empezar a hacerles auditoría, de ver cómo estuvieron las comunicaciones con los clientes, cómo estuvieron las condiciones generales de los nuevos contratos, si el cliente estaba comunicado. Y ellos lo que temen precisamente es justamente una sanción que les puede impactar en cuanto a lo económico y reputacional en los próximos años. Y obviamente el tema operativo, no dejar a un lado el tema que hoy día muchos lo están haciendo manual, están desbordados en sus canales y pues deben de empezar a tomar medidas tácticas para empezar a automatizar o generar algunos desarrollos en sus sistemas legacy. Eso es lo que vemos un poco en lo que está sucediendo en los bancos en México, Juan. Vale, perfecto. Entonces vamos a hacer esta siguiente pregunta, ya que estamos en la época del teletrabajo y pensando en el New Normal. ¿Ustedes consideran que la fuerza de cobros podría hacer su labor desde casa? Ya pueden ver entonces en sus pantallas las opciones. La primera sería sí, la segunda sería sí, pero ajustando el modelo. Y C sería es difícil lograrlo. Ahí vamos a dar unos segundos adicionales para que puedan contestar. Considera que la fuerza de cobros podría hacer su labor desde casa. Si no pueden contestar directamente en su pantalla, recuerden que nos deben hacer entonces llegar la respuesta a través del chat y aquí las estamos revisando. Juan Carlos, mientras nuestra audiencia nos contesta, ¿podrías irnos comentando sobre ese modelo de cobros ético? Vale, sí. El modelo de cobros éticos lo que busca es, como vimos la primera variable, clientes, enfocarnos en las necesidades de ese cliente y atenderlas de manera eficiente, pero ética, ¿sí? Con transparencia. Ahí paso a la siguiente diapositiva, entonces, donde, como comentaba Marco, no solamente es pensar en un equipo físico, en personas cobrando,
sino que tiene que ser todo un engranaje que forme parte de ese equipo y que piense y articule todo de manera transparente para el cliente. Que se le haga ver al cliente a través de este equipo y de estas iniciativas que se le está dando una solución real a su problema y no que al contrario se está abusando de él. ¿Vale? Entonces, esto implica atender temas como la estrategia operativa, todo el impacto que esto tiene en tecnología, procesos y políticas flexibles, la misma gente como tal que va a conformar este modelo y cómo vamos a medir el desempeño. De acuerdo. La respuesta a la pregunta fue contundente, ¿no? Con un 80% de nuestra audiencia opinando que sí es perfectamente posible y otros sí ajustando el modelo, pero realizar el proceso de cobro, la gestión de la cobranza de forma remota, ¿no? Vale, sí. Perfecto, pero hacer el cobro de manera remota tiene otras implicaciones. Por un lado tenemos el tema de capacidad y por el otro lado el tema de comportamientos deseados, tanto comportamientos de productividad como comportamientos hacia el cliente. ¿Vale? Y sobre todo con la imagen que deben mantener los bancos y otras empresas del sector financiero o de cualquier sector. Entonces, por el lado de la estrategia operativa, hay que enfocarse, o el principal reto de la cobranza es en definir la estrategia de monitoreo y gestión de cartera, que creo que los bancos ahí han sido muy enfáticos y tienen esto bastante controlado. Lo otro es la estrategia de cobranza como tal, la estrategia de ejecución de garantías y la estrategia de comunicación externa, cómo vamos a abordar a los clientes para que nos perciban como una empresa socialmente responsable con los clientes. Por el otro lado está el tema de tecnología. Los retos acá son cómo impulsar el autoservicio para tratar de resolver los picos de demanda tanto de cobradores como de actividades operativas, de ajuste en los créditos. La gestión del ciclo de cobranza, cómo se puede automatizar en la parte operativa, en la parte del back office, la automatización, que de hecho algunos bancos ya la han estado utilizando, por ejemplo, para reducir, para quitar el pago mínimo y no que vaya a aparecerle una morosidad al cliente que posteriormente se va a convertir en un reclamo. Entonces, muchos procesos algunos bancos los han automatizado. Hay otros que también podrían automatizarse. Y por el otro lado, tecnología tiene que prepararse para poder gestionar datos. Recuerden que incertidumbre es sinónimo de desconocer cosas. Y la única manera de conocer cosas es con data. Y las organizaciones tienen que robustecer toda la parte de manejo de datos, gestión de datos. Por el lado de procesos y políticas, como estamos construyendo un new normal, fíjense que no estamos esperando a que venga el new normal, estamos tratando de impulsar nosotros el new normal. Tenemos que construir procesos y toma de decisiones ágiles, adecuación de políticas cambiantes, o sea, políticas flexibles, gestión del aumento de los contactos del cliente, manejo del aumento de los créditos en impago, aumento de operaciones de créditos, manejo de las ejecuciones de garantías, o sea, cómo operativamente vamos a hacer esto de una manera más ágil y más flexible. Por el lado de gente, la escalabilidad de la capacidad instalada. Cuando se dé un pico en la necesidad de ese equipo de cobros éticos, ¿cómo vamos a hacerle frente? Vamos a traer personas de otras áreas, esas personas están capacitadas, la gente debe tener un rol de asesor express, de asesor financiero real, que el cliente lo perciba como tal. Y aquí viene una de las paradojas de los bancos, y es que históricamente los clientes no confían en los bancos directamente, o sea, o tienen poca confianza en los bancos, por así decirlo, pero sí confían en sus ejecutivos. Entonces, a este ejecutivo ellos lo ven como un asesor. Ese rol tiene que fortalecerse, pero no solo en el ejecutivo, sino como una capacidad del banco como un todo. Prepararse para la gestión del cambio, todo el tema de capacitaciones, de comunicaciones, de que la persona cambie de mentalidad en cuanto a la función de cobros y la revisión y seguimiento del comportamiento deseado, que no vaya a incurrir en temas poco éticos. Por el lado de la medición de gestión del desempeño, tenemos que enfocarnos en resolver el tema de cómo vamos a medir estos equipos de cobros, cómo lo vamos a motivar y cómo lo vamos a recompensar. ¿Vale?
Entonces, si vemos de manera resumida todo el tema de clientes, fíjense que hemos visto dos variables, cliente y el Ethical Collection Team. Nos falta una que es los modelos analíticos. Entonces, vamos a dejar el modelo analítico de último y vamos a resumir todas aquellas acciones y desafíos de la cobranza en el Initial Wave y el Now y el Next y el Beyond. Vamos a dividirlo de esa manera. Entonces, para el Initial Wave y el Now, que está caracterizado por aplazamientos en los pagos de los clientes y por la atención de consultas y dudas de los clientes, entonces, en cuanto a experiencia del cliente, los bancos, los principales desafíos han sido responder al aumento de la actividad del centro de llamadas o de los correos para temas de moratoria, la agrupación de los clientes por sectores para definir acciones específicas y deberían definir productos de cobros transitorios. Que muchos de ellos ha sido no tener un producto como tal, sino llevar todo a una cuota balloon, por ejemplo. En cuanto a la eficiencia de talentos de cobro, el enfoque ha sido en resolver dudas, que todas las personas que se pusieron a resolver dudas tuviesen la manera o los mecanismos para resolverla. Debió robustecerse el rol, o debe robustecerse el rol del asesor financiero express, el fortalecimiento del trabajo remoto, por el lado de data y analítica, recopilación y estructuración de datos. O sea, cada contacto que se tiene con el cliente es una oportunidad de recopilar un dato y estructurarlo de manera sencilla. El pronóstico del comportamiento de la cartera y la estrategia de gestión de la cartera. En cuanto a procesos y operaciones, toda la definición de los procesos transitorios, robotización, optimización de canales. Y en tecnología, las herramientas de captura de la información más allá de todo el tema de trabajo remoto, VPN, etc. Entonces, las grandes interrogantes o los grandes temas que se han estado resolviendo en el Initial Wave y el Now es cuánta capacidad necesito para afrontar los temas operativos y de consultas, cuánto durará esto, cuánto costará esto y cómo impacta mi segmentación y la estrategia producto-canal. Entonces, mucha gente dirá, ¿cuánto durará esto? Bueno, ya está por terminar. Sin embargo, las consecuencias de reabrir nuevamente la economía no las conocemos y puede tener impacto en la cartera mayor al estimado a la fecha. Vale. Para el Next y Beyond, lo que va a ocurrir es extensiones de prórrogas, como por ejemplo en Panamá, para algunos tipos de clientes, sobre todo los afectados por la pandemia, se ha extendido la prórroga hasta finales de año. Y lo otro es la transición a la mitigación de pérdidas, en el cual cobros tiene que empezar entonces a recuperar lo que se pueda recuperar o optimizar el valor de las carteras agregadas que se tienen que vender. Y el regreso o la construcción, como yo le llamo, a la nueva normalidad. No es esperar a que se dicte cuál es la nueva normalidad, sino ir hacia esa nueva normalidad, diseñarlas. Vale. Entonces, acá los principales retos tienen que ver con la construcción de modelos analíticos y la puesta en producción, modelos operativos basados en el cliente y reducir la pérdida y aliviar las necesidades del cliente. Entonces, desde el punto de vista de transformación de la experiencia, sí hay que tener nuevos tratamientos y productos de cobros. Como comentaba Marcos y Gerard, si yo quiero identificar o puedo identificar a aquellos clientes de manera temprana que sé que no me van a pagar, entonces su producto es simplemente vender esa cartera, se va a hacer el producto para ese cliente. Si sé que el cliente va a pagar, no se vio afectado, entonces no lo llamo y esa capacidad instalada la llevo a otro lugar. Entonces el producto de cobro para ese cliente va a ser no hacer nada. ¿Vale? Entonces esa transformación de la experiencia del cliente tiene que ocurrir a través de los tratamientos y productos. Lo otro es la mejora del talento. ¿Sí? Perdón, Adelante. Me gustaría agregar un tema aquí en el tema de transformación de la experiencia del cliente. Al menos aquí en México los bancos se están enfocando mucho en el sentido de la fidelización de los clientes. Realmente están tratando de apoyar a los clientes y retenerlos, porque han hecho análisis de que les costaría mucho más caro el originar nuevos clientes que el retener a los que ya tienen y darles un beneficio ahora que lo necesitan. Un ejemplo de uno de los bancos grandes que está haciendo aquí es en el tema de terminales de punto de venta. No les está cobrando la comisión por consumo mínimo. Y eso ha tenido en temas de imagen del banco un tema positivo impresionante con todos los clientes, incluso clientes que no estaban con ellos, ahora están tratando de moverse con ese servicio hacia este banco y además contratarles otro tipo de servicios como por ejemplo nóminas
y estamos hablando de empresas grandísimas. Entonces, el foco ahorita justamente es cómo cuido a mi cliente y cómo lo fidelizo, cómo le ayudo. Más que, obviamente saben y ya han estimado algunas pérdidas que van a tener, pero las están asumiendo y en el balance prefieren perder ese dinero que perder a los clientes. Gracias. Correcto. Gracias, Juan gracias, Carlos, Marco. me gusta mucho el planteamiento que nos has explicado del Now, Next and Beyond en acciones y desafíos de la cobranza. Me gustaría aprovechar la intervención de Marco para ir al tercer elemento, y con este terminamos, estamos cerca del tiempo reservado a nuestra audiencia. Pasar al último componente de gestión de la cobranza empática, que serían los modelos analíticos. Modelos analíticos. ¿Correcto? Correcto, sí, sí, correcto. Entonces, el enfoque en lo que resta o en lo que viene es construir todas estas capacidades para afrontar de mejor manera a los clientes. Y una base importante para esto es el modelo analítico. Entonces, en los últimos 10 minutos vamos a ver todo el tema analítico de manera general, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la solución analítica o un modelo analítico de manera general? Yo tengo distintas fuentes de datos, inputs. Ese input de datos lo tiene que tomar un modelo o algo que lo transforme. Pues el resultado esperado es que esos datos de input, algo los procese y al final yo tenga un resultado. Y ese resultado tiene que estar enfocado en el tratamiento que le voy a dar al cliente. Es decir, ¿por qué modelo, por qué canal, con qué frecuencia y con qué producto lo voy a atender? Y esta atención puede ser a través de agentes virtuales, el Ethical Collection Teams, o por medios automatizados o de autoservicio. Y eso es lo que me construye mi modelo de gestión, que debe ser flexible para adecuarse a los cambios. Por eso están las flechas aquí en el esquema hacia atrás, donde de acuerdo a cómo va funcionando el modelo de gestión, yo tengo que ir ajustando mis modelos de toma de decisiones programados, por así decirlo. Vale. Aquí viene una pregunta entonces para el público. Juan Carlos, pedirle a nuestra audiencia que nos contesten esta pregunta, por favor, a través de la sección preguntas y respuestas Ya las podemos ver en pantalla, ya las tienen en pantalla. Tuvimos ahí un gap, pero ya las pueden ver en pantallas. Mientras nos envían sus respuestas por el método tradicional, quisiera preguntarte, Gerard, porque este pantallazo que nos muestra Juan Carlos puede asustar a algunos clientes de nuestra región, pensando cosas como, bueno, pero ¿cuánto tiempo me toma a mí llegar hasta allá? ¿Qué tan difícil es llegar a este nivel? Te pregunto, ¿cuán complejo realmente es tener resultados tempranos en los bancos aplicando estos modelos analíticos que nos introducía Juan Carlos? Muchas gracias, Ana Luz. Mira, te lo contesto, pero me gustaría incluso más que decirte cuán complejo es, cuán necesario es, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema aquí? Es que los bancos tienen información privilegiada, ¿no? Las instituciones financieras en general y los bancos sobre todo, por mucha de la transacción que llevan de los clientes, tienen información para conocer muchísimo, incluso en dónde está, cómo está, y hasta en muchas ocasiones mejor la salud financiera de los clientes y la operativa que tienen los clientes. El no hacerlo y no utilizarlo a favor del banco es, en esta época, es similar a trabajar a ciegas, ¿no? Entonces, creo que es algo súper importante el no decir, oye, esto puede ser complejo y entonces me detengo y es una parálisis por análisis, sino es un tema de, yo sé que esto es algo a lo que tengo que avanzar y llegar y empezar a dar los primeros pasos. Y en estos primeros pasos, y voy a tu pregunta más específica, Ana Luz, en estos primeros pasos te diría que hemos apoyado a clientes que no tenían sus informaciones totalmente limpias, que no tenían muchísimas fuentes de datos, incluso externas, que pudieran retroalimentar los modelos y tal.
a generar modelos con una precisión relevante para el negocio en cuestión de semanas. Y cuestión de semanas hablo de entre 14 y 16 semanas ya teniendo modelos operativos y a nivel tecnología, incluso en algunos de nuestros clientes utilizando tecnología open source, ¿no? Abiertas en la nube y open source. Entonces te diría que es más ir hacia allá y empezarlo a multiplicar en las diferentes áreas. Muchos bancos ya cuentan con algunas capacidades analíticas. El chiste es que permee hacia los lugares donde mayor beneficio le van a traer al mismo. Gracias, Gerard. ¿Podrías, aprovechando tu intervención, contarnos algunas experiencias de estos clientes que hemos ayudado en la región a implementar modelos como este? Sí, claro. Mira, hemos apoyado en temas predictivos en cobranza, a poder identificar cuáles pudieran ser los clientes que van a caer en morosidad y poder implementar acciones de forma preventiva. Acciones o inacciones, ¿no? Como decíamos, tal vez lo que le conviene y por estrategia el banco decide no cobrar, más bien no hacer un aviso a la persona que se va a atrasar para que caiga en ese periodo y cobrar esa comisión porque sabe que le va a pagar, ¿no? Pero, pues eso ya es parte de las estrategias de cada una de las organizaciones. En esa parte de modelos predictivos en cobranza, hemos también ayudado mucho en temas de valoraciones de cartera. La parte del deterioro de la cartera en estas épocas toma mucho más relevancia y va a tener criterios importantes, como platicábamos, de factores internos y externos, para ver cómo se va a empezar a deteriorar la cartera y de forma analítica y predictiva poder identificar qué es lo mejor o cuál es la mejor acción para tomar con esas carteras, ¿no? Y también hemos ayudado a nuestros clientes a identificar el valor en el tiempo de su propio cliente. Y como decía Marco, es muy costoso adquirir un nuevo cliente, pero también es muy costoso quedarte con un mal cliente, ¿sí? Entonces, es tomar la decisión y decir cuáles clientes quiero conservar y cómo los quiero conservar y cuánto dinero le voy a invertir para ayudarlos en este momento y cuáles clientes quiero dejar ir porque mi estrategia sí me conviene. Pero tomar esas decisiones conscientemente, ¿no? Con la información y el análisis. Y pues también hemos ayudado en algunos temas, por ejemplo, en Afores, a identificar y proyectar los flujos. Afores son los fondos de retiro aquí en México, a proyectar los flujos de dinero que tendrán los propios asociados de estas Afores, ¿no? Entonces son el tipo, hemos apoyado en varios proyectos, es el tipo de análisis y todo esto analítico que apoyamos a nuestros clientes, ¿no? Es bueno saber lo que contamos con estos algoritmos y estas herramientas tan importantes para lograr la cobranza empática. Estamos cerca de finalizar nuestra hora. Quisiera cerrar con este gran pantallazo de lo que hemos conversado hoy, ¿no? Resume los temas que presentó Juan Carlos, acompañado de ustedes, Marco y Gerard. Cómo vemos la cobranza en la época post-COVID, el cobro empático apalancado en modelos predictivos que tenemos construidos, y como decía Gerard, es un tema de revisar dónde está la organización y empezar el trabajo para ir hacia allá en un momento donde quiero resaltar, tenemos la oportunidad de acceder a data de los clientes relacionada a su perfil no solo financiero, sino al transaccional, muchos ingresos informales que tú no reportas o que no tienes cómo acceder solamente a través del perfil financiero. En este momento, pues el cliente está más dispuesto a brindar información a un área como cobros que lo aborde de manera empática, ¿no? Y un cobros empático que tenga el link adecuado con el negocio, pues tiene una dupleta armada muy potente para abordar el periodo post-COVID complejo que se avecina. Con esto llegamos al cierre de nuestro webinar de hoy. FSO está comprometido con publicar información de calidad y compartirla con
nuestros clientes para ayudarlos a navegar estos momentos tan complejos. Estamos muy enfocados en desarrollar y compartir contenido de calidad, y es por eso que siempre llegamos a el fin de nuestros webinars y nos quedamos unos ratitos más con los miembros de la audiencia que puedan permanecer con nosotros para responder preguntas puntuales. Así es que con esto cierro formalmente nuestro webinar, el espacio pautado con ustedes, y abro un periodo de 15 minutos adicionales, ¿no?, para cerrar con un mensaje de parte de Juan Carlos Reyes y de parte de Marco, y atender algunas de las preguntas que nos han estado llegando. A los que no puedan continuar, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, y al resto de la audiencia, pues con gusto. Tenemos ya algunas preguntas, vamos a leerlas, pero primero, Marco, Gerard, Juan Carlos, me gustaría que cada uno de ustedes pues brindara a la audiencia que se queda con nosotros unos minutos más una reflexión sobre la cobranza empática en el horizonte cercano, una vez pase o empiece la reapertura gradual de los mercados. Hola, soy Marco. Pues el mensaje que queremos transmitir es que en los próximos meses el foco justamente va a ser la cobranza. Todos estos apoyos que han estado solicitando y los que no pidieron apoyo también, puede que tengamos alguna complejidad en pagar las mensualidades de alguno de nuestros créditos. Entonces es importante empezar a trabajar desde hoy para que no nos llegue como nos llegó la contingencia, sino estar preparados en todas las aristas posibles del banco para poder atender toda la demanda que se va a tener y cómo vas a gestionar esa cartera vencida, ¿no? Empezar a identificar prematuramente aquellos segmentos en los que va a ser imposible el poder recuperar el crédito, pues tratar de definir diferentes estrategias que no sean costosas y que tengan un beneficio para el banco. Y aquellos segmentos que vamos a querer mantener y tener a esos clientes fieles a nosotros, pues ver qué otras estrategias positivas les podemos ofrecer y cómo las vamos a operar. Un tema importante es el nuevo hoy, como muchos lo llaman también, es cómo vamos a ir adecuando nuestro modelo operativo y tecnológico para atender ya las nuevas condiciones de los créditos y de los segmentos del cliente. Yo ese mensaje es el que me gustaría dejar de esta charla. Muchísimas gracias, Marco. Gerard, ¿alguna reflexión? Gerard, ¿te perdimos? ¿Alguna reflexión sobre tu experiencia implementando estos modelos predictivos en nuestros clientes? ¿Algún mensaje final? Problemas de conexión con México. Juan Carlos Reyes, por favor, tu reflexión final. Yo creo que lo más importante acá es que empecemos a construir ese new normal, no esperar a que llegue el new normal, sino a construir el modelo que nosotros queremos para ese new normal. Y enfocarse en los tres aspectos que vimos. Data, por un lado, pero la data viene de clientes y el foco de todo es el cliente. El Ethical Collection Team y el uso de los modelos. Estos modelos recuerden que un modelo es una representación de la realidad y puede ser tan simple como un indicador, como tan complejo como un árbol de decisión, utilizando redes neuronales, etc. Lo importante es empezar a hacer esos modelos y a construir esos equipos éticos para afrontar cualquier situación que venga más adelante. Cobro siempre ha estado inmerso en incertidumbre. O sea, que un cliente deje de pagar ya es parte de la incertidumbre. Dejó de pagar porque se enfermó, porque un familiar se enfermó, porque tuvo duelo, porque perdió el trabajo. El COVID lo que ha hecho es acelerar esto. Y la única manera de afrontar la incertidumbre es teniendo información. Y más poderosa es la información cuando enfocamos toda la cobranza en el cliente.
Buenísimo. Gracias, Juan Carlos, Marco y Gerard. Juan Carlos, estamos recibiendo preguntas relacionadas a la implementación de modelos predictivos. ¿Cómo arrancar? Pregunta uno de nuestros clientes. ¿Cuál sería el primer paso que debo dar para la implementación de este modelo analítico en la cobranza? Ok, como les decía, el modelo es una representación de la realidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en el modelo teórico. Y una vez que tengamos el modelo teórico, entonces ver qué herramientas tenemos para poder desarrollar el modelo. Puede ser desde un reporte que tenga un indicador, que es el modelo más básico, como un sistema o una herramienta que te permita tomar un pool de datos, aplicarle una fórmula o un modelo o un árbol de decisión, entrenar a la herramienta para obtener luego los resultados que queremos. Entonces, el primer paso es pensar qué tipo de modelo queremos y luego contrastarlo contra las capacidades que tenemos para obtener victorias tempranas y luego ir incrementando la capacidad predictiva y prescriptiva de estos modelos con el tiempo. Juan Carlos, te lanzo otra pregunta que llega de la audiencia. Dice, ¿cómo manejan la gestión empática para aplicarla al gestor que realiza la gestión? Y aquí me permito adelantarme un minuto a tu comentario, pero creo que esta pregunta refleja una que recibimos con mucha frecuencia de parte de nuestros clientes. Y quisiera comentar que incluso en la época pre-COVID lo que observábamos era un perfil del gestor de cobros que cada vez se especializa más. Claro, como tú bien mencionas, si mi modelo de data es limitado, pues mi modelo encima de eso y las capacidades de mi gestión, pues van a estar construidas sobre esa base y sus limitantes. En la medida en que voy avanzando mi modelo de data y voy entendiendo mejor esa segmentación, esa nueva segmentación de la cartera morosa, esto me permite también especializar el perfil del gestor de cobros, que es la tendencia que ya veíamos pre-COVID y que diría yo cobra particular relevancia en la época post-COVID para la cobranza empática. Creo que coincide claro, sí, acá está el factor humano, o sea, el cobrador como tal, y por el otro lado está el cliente. Entonces, en la medida en que yo conozca a ese cliente o ese perfil de cliente, porque no voy a conocer el 100% de los clientes, sí los puedo perfilar y segmentar, yo puedo determinar tratamiento, que es lo que les comentaba. El tratamiento no solamente es por qué canal lo voy a atender o qué producto le voy a ofrecer, sino también cómo lo voy a atender. Y en función de esto, hacer un programa de gestión del cambio para que los cobradores, de acuerdo al perfil identificado de cada cliente, sepan qué cosas claves tiene que abordar en esa gestión para que el cliente sienta que el banco está siendo transparente con él. Una última pregunta, Juan Carlos. Uno de nuestros clientes, las personas en la audiencia, dice, en nuestro país no podemos exonerar el cobro de interés. Tendremos préstamos que por casi 10 meses cobrarán solamente intereses. Los bancos deberán esperar casi un año para cobrar su capital y los préstamos se extenderán. ¿Es posible que el banco que no tenga solidez tenga que vender cartera o el mismo banco? Sí, ese es un tema ya que no es específicamente de cobro, sino del análisis de la cartera total. Y sí, ya en otras latitudes, en Europa, sobre todo en España, Italia, donde ya va más avanzada la pandemia y han tomado decisiones incluso de reabrir y han echado para atrás en algunos casos, se ha estado hablando del modelo, del tamaño óptimo de un banco para operar. Entonces, sí se va a dar el caso de que los bancos necesitan un tamaño específico para poder sostener todos los costos y todos los gastos que acarrea el incremento de la cartera morosa, lo cual implica en tener que absorber otros bancos o que el banco tenga que vender sus operaciones completas, no solamente la cartera. Así es. Gracias, Juan Carlos. Tenemos unas preguntas
repetidas varias veces. Uno, ¿por dónde comienzo a diseñar cobros para la nueva realidad? ¿Qué tengo que considerar? Dos, ejemplos de los modelos predictivos y si tenemos casos de éxitos. En efecto, Gerard nos comentaba, nos hacía algunas observaciones basadas en los casos de éxito que tenemos en la región, de modelos que empiezan en cobros y han extendido su impacto a otras áreas de la organización. Por el tiempo, vamos a terminar aquí, pero debido a todo el interés que este tema genera, creo que sin duda pueden esperar de parte nuestra noticias prontas en relación a nuevos webinars que sigan abordando el tema de cobros y den respuesta a esta serie de preguntas que nos están llegando de parte de todos ustedes. Claro, igual Ana Luz ahí, si tienen alguna duda, nos pueden escribir y con gusto le podemos resolver la duda con mayor detalle. Allá iba. Ha sido un gusto acompañarlos hoy. Muchísimas gracias Juan Carlos, Marco y Gerard desde Ciudad de México. Pronto recibirán esta presentación y el link a la grabación para aquellas personas que no pudieron llegar a conectarse en el día de hoy. Como dice Juan Carlos, quedamos siempre a la orden para resolver preguntas de forma puntual o coordinar una sesión de este tipo individual para ustedes y su organización. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias Juan Carlos. Gracias a ustedes, buenas tardes a la audiencia.